Hola, sean bienvenidos. Mi nombre es María José Guerra Maestre y hoy junto con mis compañeros hablaremos sobre pruebas psicológicas. Estas son herramientas de evaluación aplicadas a un individuo con la finalidad de obtener una información determinada en relación a su mente, estableciendo así características psicológicas específicas o rasgos generales de su comportamiento. Los enfoques y estructuras varían dependiendo del objetivo y la función en la cual se empleen. La razón principal de la existencia de estas pruebas es que por medio de ellas se verifican los datos obtenidos y se mira si realmente son fiables para tomar decisiones referentes al evaluado. Esto también teniendo en cuenta el ámbito de aplicación, ya sea el académico, el laboral o el judicial. Existen múltiples tipos de pruebas, entre los cuales encontraremos lo que es la prueba escrita, que es de tipo cuestionarios, las pruebas orales, un ejemplo claro es una entrevista, y también las pruebas de tipo abiertas y las pruebas de tipo cerradas. También encontramos la clasificación según Permen, que nos da las pruebas psicométricas que buscan generar un valor cuantificable a características de rasgos cualitativos, las pruebas objetivas que se basan en las correlaciones fisiológicas a los fines de medir un elemento determinado. Por otro lado están las pruebas subjetivas que son útiles para medir ciertos aspectos de la personalidad mediante la activa participación del evaluado. Y por último encontramos las pruebas de tipo proyectivas, donde se da una apertura propia del instrumento como tal para así conocer los rasgos de personalidad más internos del individuo. Gracias. Hola, mi nombre es María José Colón y yo les voy a hablar sobre el principio de libertad probatoria. Ok, todos los hechos y circunstancias de interés para el proceso pueden probarse por cualquier medio probatorio, naturalmente respetando la contundencia y pertinencia del mismo. Y en ese sentido, como lo establece el propio Estatuto Procesal, se incluye cualquier medio técnico o científico que no viole los derechos humanos, por lo que se puede acudir a la prueba psicológica, en la medida que ésta sirva para acreditar una determinada situación, pero en donde el desarrollo de la misma se respete el postulado de la dignidad humana. Así lo señala el artículo 373 de la Ley 906 del 2004, Código del Procedimiento Penal de Colombia, que regula el sistema acusatorio. Por ejemplo, una persona que está acusando a otra de haberla golpeado puede tomar fotografías, presentar testimonios a medicina legal de vecinos, amigos, familiares que no sean de primer grado. Incluso también pueden hacer un video, siempre y cuando sean avalados por un perito de la Fiscalía. Buenas, mi nombre es Carolina Niebles. Yo les voy a hablar sobre el principio de oportunidad de prueba. Toda prueba debe ser solicitada y presentada oportunamente según el sistema colombiano procesal. Esto implica que hay una audiencia preparatoria previa de la audiencia juicio o el juicio oral. La Fiscalía de Defensa deben solicitar una práctica de prueba, ya que en este caso todas las pruebas psicológicas tienen una naturaleza pericial. Esto con el efecto o con la intención de que la contraparte pueda conocer el perito que se va a presentar en la audiencia final y también pueda conocer los fundamentos mínimos con que se podría emitir el posible peritaje. Un ejemplo claro de esto, en nuestro país, el caso Colmenares. Digamos que en este caso la Fiscalía suministró un perito que dio como resultado que el joven Luis Colmenares su muerte había sido un accidente. Sin embargo, como todas estas pruebas se presentaron oportunamente en las audiencias previas o en las audiencias preparatorias, la familia, en este caso era la contraparte y era el ente acusador, pudo conocer quién sería el perito, entender todas las intenciones o de pronto pensar o saber, suponer cuál sería el peritaje final. Ellos decidieron contratar un perito particular que pudiera dar de pronto otro resultado o contrarrestar el resultado que había dado el perito que habían suministrado a la Fiscalía. Entonces esto es lo que conocemos como principio de oportunidad de prueba. Bueno, mi nombre es Julfran Blanco. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es el principio de pertinencia. Como sabemos, este sirve para probar un determinado hecho en la medida que se refiere a aquellos hechos o circunstancias relativas a la comisión de la conducta punible.
¿Qué quiere decir esto? Que es la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de la prueba en este. En otras palabras, podríamos decir que es la relación de factores entre los hechos que pretenden demostrar y del tema del proceso. Por otro lado, tenemos lo que es un ejemplo claro de esto, como lo es esta situación. Si se pretende acreditar que Juan no disparó contra Pedro, se debe llevar a una persona que se hubiese percatado de manera directa de que esto sucedió de esta manera. Se deberá llevar un testigo que hubiese observado que otra persona disparó contra Juan o que éste se suicidó. De lo contrario, la prueba será impertinente. Igualmente es impertinente la declaración de Diego cuando va a declarar que Pedro es una persona de excelentes costumbres, porque ello no demuestra que disparó en contra de Juan. Entonces aquí vemos un ejemplo claro de lo que es el principio de pertinencia, que es citado por Solórzano y Carlos Robertos en el año 2010. Muchas gracias. El principio de publicidad comporta la posibilidad de que los actos procesales sean presenciados o conocidos incluso por quienes no participen en el proceso como partes, funcionarios o auxiliares. Ha sido adoptado por la mayor parte de las leyes procesales, civiles y modernas y reconocen su fundamento en la conveniencia de acordar a la opinión pública un medio de fiscalizar la conducta de magistrados y litigantes. Solo se tiene como excepción aquellos casos en los que se va a interrogar a un niño menor de 12 años, lo que deberá hacerse de manera reservada con la finalidad de que éste garantice los derechos del niño acompañado solo de sus padres y además el niño será ubicado en un sitio especial donde se encuentre solo con su padre y el profesional de la psicología, quien realizará las preguntas que sean requeridas por los actores del proceso. Los niños de 4 o 5 años que requieran que la formulación del interrogatorio se realice en términos que pueda comprender y que no vayan a vulnerar sus derechos o incluso que puedan afectar su desarrollo psicológico o generar una revictimización de ese menor que ha sido víctima de un ilícito de esta naturaleza. Y es que no se puede olvidar que el Estado tiene la obligación de proteger a la víctima y más cuando es un menor. Pero adicionalmente, recordemos que la propia Constitución colombiana establece todo un marco de protección que parte del artículo 13 al señalar que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y que no puede haber discriminaciones por razones de sexo. El artículo 15 garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar. El 16 garantiza el derecho al libre desarrollo de personalidad y el artículo 44 señala los derechos fundamentales de los niños y establece de manera clara que serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual y lo más importante, que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Es Lady Vergara y les hablaré del principio de inmediación. Se puede decir que es la percepción por parte del juez de la prueba, no solamente relacionada con el medio probatorio, sino fundamentalmente con su participación personal en la producción de ella. En forma directa, cuando el juez directamente recibe el testimonio, no solamente el medio se produce en su presencia, sino que a la vez puede ir controlando y relacionando lo que el medio va poniendo de presente. La inmediación exige que todo medio probatorio debe practicarse en presencia del juez, a efectos de que éste pueda valorarla de manera directa. Esto resulta fundamental en la medida que el no tener contacto directo con la prueba, como ocurre en los sistemas con tendencia al proceso inquisitivo, que permite que la prueba practicada por un fiscal sea válida y el juez pueda posteriormente valorarla a pesar de no haberse practicado en audiencia, que esto hubiese presidido, afecta la percepción que de la prueba pueda tener el juez, en la medida que nunca será lo mismo que el juez observe al testigo a que se entere de lo que éste manifestó a través de un registro escrito, muchas veces equivocado. Y si hablamos de las pruebas psicológicas, con mayor razón, dada la complejidad de la materia, si el juez no tiene contacto directo con el experto, puede quedar con dudas o interpretar de manera errada lo que
el concepto escrito, mientras que en la audiencia pública excepcionalmente puede tener la posibilidad de interrogar directamente para poder comprender algún concepto dado por la psicología que no sea de fácil comprensión para su lego en estas materias. Un ejemplo de este principio puede ser cuando el juez recibe las pruebas, oye sus alegatos, las interroga, etc.